Bueno, estamos enlazados ahora con el congresista Alejandro Aguinaga, médico de cabecera también de Alberto Fujimori. Doctor Aguinaga, muy buenas noches. Muy buenas noches, señor Taco, qué gusto de saludarlo y a través suyo a todos sus televidentes. Igualmente, congresista Aguinaga, y bueno, el tema ha reaparecido el día de hoy en relación a unas declaraciones del presidente Alan García que, bueno, no quedan del todo claras, pero nuevamente se pone sobre el tapete la posibilidad o no del indulto presidencial de Alberto Fujimori. Nosotros en Habla el Pueblo hemos tenido las líneas abiertas como es costumbre y en esto como en otros temas el país se divide. ¿Qué decir? ¿Por qué el expresidente Fujimori, según ustedes, sí merecería este indulto y ya? Es cierto que el solo hecho de analizar, ¿no?, la actuación o la situación del presidente Fujimori despierta pasiones, eso somos conscientes. Los que no lo quieren lo odian y los que lo quieren lo aman. Entonces ahí hay prácticamente una polarización. Entonces hoy día sale la entrevista que ha dado el presidente Alan García con relación a una propuesta que hizo, pero lo claro y concreto es que al presidente Fujimori no se le ha indultado. O sea, señalamos lo que pudo ser y no es, ¿no es cierto? Ajá. Si es una facultad, una prerrogativa constitucional, el indulto presidencial simplemente no lo hizo, como tampoco lo ha hecho el presidente Humala, que en campaña, el día 3 de junio, a Patricia Llanos de CNN, él sí señaló que podría indultar al presidente Fujimori. Es evidente que en ambos casos, como dice el presidente Alan García, en política no hay que ser ingenuos. Lo que se busca es ganarse un poco a los simpatizantes fujimoristas y algunos militantes de cara al 2016. Ahora, congresista, una de las cosas que se discute en relación a este indulto posible, probable, latente, es la condición de salud de Alberto Fujimori. Y si bien todos hemos visto que él, bueno, está muy bajado de peso en los últimos tiempos, pero parece que es claro que no se configura este aspecto de la enfermedad terminal, y ese sería quizá uno de los impedimentos para que políticamente esto sea viable. Usted como médico, ¿qué sostiene en relación a la salud de Fujimori? En ninguna parte se sostiene que tiene que ser un enfermo terminal. El indulto humanitario es prerrogativa constitucional facultada al presidente de la República. En ningún momento se señala que tiene que ser un enfermo terminal, porque si a mí usted me consultara terminal que lo indulten, le digo que no. ¿Para qué vamos a hacerlo pasar para que digan fulano lo indultó si está moribundo? No está en sus facultades, no vale la pena. Sinceramente, entonces, lo que se busca es cierta calidad de vida, ¿no es cierto? Okay. Que sí ha habido situaciones tendenciosas con relación al estado de salud del presidente también, y eso lo hemos vivido en Navidad y lo hemos señalado, porque se presentan exámenes auxiliares que son una parte, ¿no es cierto?, una parte del diagnóstico de las enfermedades. Se presentan algunos exámenes auxiliares que se les hace leer a algunos colegas donde, claro, se señala ausencia de cáncer, y dice, no tiene cáncer. Claro, pues que ese examen era para otra cosa, no era para la patología de fondo que tiene el presidente. Entonces, doctora Aguinaga, ¿me permite entonces que concluya la idea? Sí. Por favor. Lo que pasa es que siempre en un paciente operado 4 veces de cáncer, como el presidente Fujimori, cualquier patología en otro órgano o a distancia, siempre le van a descartar la presencia de neoplasia, ¿no? Ok, de acuerdo. Entonces, bueno, lo del cáncer realmente tampoco queda del todo claro, pero si no es un tema de la enfermedad... No, es que a mí me queda claro, porque sí, es operado, a pesar de que había un doctor de Estados Unidos que tuvo que rectificarse, porque le señalamos que él estaba haciendo diagnósticos a distancia sin haber visto la historia y sin haber visto al paciente. Okay, entonces, lo cual pues va contra todo profesionalismo y ética, ¿no es cierto? Ok, doctora Aguinaga, dejando ese tema de lado, si no es un asunto de el tema terminal, entonces sí es un asunto netamente político, el de el indulto o no a Fujimori. ¿Y por qué entonces tendría el presidente Ollanta Humala que
decidir en ese sentido, ¿no?, con todas las consecuencias políticas que eso puede derivar, y también con, de alguna manera, esto podría significar, es una corrección al Poder Judicial que ha establecido una pena. Entonces el tema se convierte en político, ¿y por qué entonces lo debería hacer? No, porque hay independencia de poderes, o sea, uno no se ha involucrado en alguno de los poderes. Hay independencia de poderes, pero sí es la ley de leyes, que es la Constitución, que está por arriba de todo, sí faculta un indulto. El presidente de la República está facultado para otorgar un indulto, y se han indultado mucha gente acá en el Perú. Lo que pasa es que en el caso de Fujimori, lógicamente, por tratarse de Fujimori se levanta, pero que si tiene las condiciones, en mi criterio, para ser indultado, por supuesto que sí. Tiene 74 años, 4 veces intervenido de cáncer, una serie de patologías que se han justamente aunado a un organismo de ya deteriorado y que en el día a día complican su salud. Lo último, congresista Aguinaga, en relación a este aspecto que estoy seguro todos los peruanos compartimos y que todavía no logramos en el país, que se llama la reconciliación, este entendimiento que alguna vez vamos a tener que, al que alguna vez vamos a tener que llegar como país. ¿A qué está dispuesto el fujimorismo para transitar hacia esta reconciliación con los grupos antagónicos, opositores que ha tenido al frente? ¿Qué mensaje nos puede dejar usted? Lo que sucede es que durante 10 años se ha pretendido cambiar la historia, ¿no es cierto? Los victimarios del ayer, que son los terroristas que causaron tanto daño y muerte al país, hoy día se han presentado como víctimas. Entonces, ¿cómo nos vamos a reconciliar si trucamos y torcemos la historia? Primero, hablemos con la verdad. Entonces, hoy día, el terrorismo le gana la guerra al Perú en los tribunales. Tenemos que indemnizar a terroristas con varias decenas de millones de dólares por sentencias de cortes ideologizadas, que justamente por malos agentes del Estado peruano, por procuradores que nunca defendieron al Perú y pusieron al país de rodillas ante estas cortes ideologizadas, tenemos que pagar millones de dólares a los que causaron muerte y destrucción, que es el terrorismo. Pero hubo un presidente que tuvo una estrategia antiterrorista y que permitió derrotar al terrorismo, que las cabezas terroristas fueron capturadas sin derramamiento de sangre, pero lógicamente por estas manipulaciones de la izquierda caviar, aconchavada con las ONG y con estas cortes, justamente pretenden cambiar la historia. Pero ha habido el caso no vemos entonces, no hay posibilidades desde el fujimorismo, no hay posibilidades de, congresista, no hay posibilidad entonces de llegar a un punto, por lo que usted me dice, hay una barrera ahí que impide que el fujimorismo pueda de alguna manera repensar su actitud también. No es repensar la actitud, el fujimorismo por las decisiones políticas que se tomaron en un gobierno, en el gobierno fujimorista, que recibió un Estado completamente quebrado, con instituciones colapsadas y encima con terrorismo. Pero fatalmente, efectivamente el gobierno se cae el año 2000 y ahí estas gentes que habían sido marginadas se aconchaban justamente en las tetas y en las ubres del Estado y comienzan a cambiar la historia. Muy bien. Y comienzan a generar sentencias en estas cortes internacionales que obligan a indemnizar a los terroristas. Y les cito las últimas. Usted sabe que tenemos que indemnizar a los terroristas chilenos porque dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que les hemos hecho daño moral. A estos asesinos y sicarios que vinieron a matarnos, ¿a usted le parece normal que el Perú tenga que pagarles a estos asesinos? A mí me parece, lo que me parece, congresista, es que hubo muchas cosas que funcionaron mal, independientemente de por dónde se vengan, y que estamos pagando las consecuencias todos. Bien y permitieron que el país salga adelante. Muy bien, congresista. Su posición ha quedado completamente clara. Yo le agradezco el contacto y esperamos poder seguir conversando sobre este y otros temas aquí en RBC. Perfecto, muchas gracias, un abrazo y como digo, reitero el agradecimiento. Hasta luego. Bien, creo que la posición es transparente y ahora vamos al otro lado, a las ONGs que se han aconchavado con los organismos de carácter supranacional, y para eso estamos con Francisco Soberón, representante de APRODE, la institución quizá que más ha hecho visible las violaciones a los derechos humanos durante el fujimorismo. ¿Qué reacción tiene usted, Francisco, frente a Aguinaga? Indudablemente que el señor Aguinaga no solamente es el médico de Alberto Fujimori,
sino es una voz del fujimorismo, con todo lo que significó el fujimorismo en sus 10 años de régimen autoritario y dictatorial, con lo que significó en términos de socavamiento del Estado democrático de derecho, del copamiento de las instituciones y de también implementar una política de corrupción y crímenes de lesa humanidad y de derechos humanos, que es lo que finalmente se ha logrado ventilar en el sistema judicial peruano. Si bien es cierto que también el sistema internacional, la Comisión y la Corte Interamericana han emitido también sentencias sobre los crímenes que se cometieron en la época del fujimorismo, sin embargo es la justicia nacional peruana la que finalmente ha investigado, esclarecido y sancionado y condenado a Fujimori, a Hermosa Ríos, a Montesinos, a Colina y todos. ¿No? Ahora, yo le hago la pregunta inversa que le plantea Alejandro Aguinaga en relación a, de hecho, pueden haber habido desenvolvimientos que pueden haber sido mejores en determinado momento. Yo le preguntaba eso en relación al fujimorismo y no sé si ustedes como Movimiento de Derechos Humanos, como APRODE, como usted está representando aquí, puedan tener también alguna reflexión en cuanto a su proceder. ¿Creen que pudo haber mejorado esto en relación a lo que ha mencionado Aguinaga, o también todo está así, la historia está escrita y hay una pared? Bueno, hay verdades establecidas no solamente por el informe de la Comisión de la Verdad, hay también verdades judiciales establecidas por los tribunales nacionales, hay verdades establecidas por tribunales internacionales, y creo que el conjunto de esas verdades son las que finalmente se irán imponiendo para que la conciencia de los peruanos reconozca lo que realmente pasó. Porque lo que está diciendo Aguinaga es que se ha escrito una historia, ¿no?, llena de casi de mentiras, ¿no? Y lo que dice usted es que hay una historia que se está construyendo a través de procesos judiciales en todo caso y de la Comisión de la Verdad. Esas son algunos de los instrumentos que la sociedad peruana se ha visto en posibilidad de utilizar, de desarrollar. Indudablemente el informe de la Comisión de la Verdad, para los 2 años que trabajó, seguramente es incompleto. Hay desarrollos que se están haciendo por académicos, historiadores, científicos sociales, que están contribuyendo a ampliar lo que nos brindó como tesis centrales en el informe de la Comisión de la Verdad, pero creo que es un adquirido para la sociedad peruana y esperemos que estos nuevos aportes, estas nuevas contribuciones, estas nuevas realidades que se empiezan a descubrir enriquezcan. Pero hay un punto de partida. La gran diferencia con el fujimorismo es que ellos pretenden sostener la tesis de los excesos, de los errores. Y el informe de la Comisión de la Verdad y nosotros sostenemos que hubieron violaciones sistemáticas, generalizadas en determinados periodos del tiempo de los 20 años de la violencia y del conflicto interno en el Perú. Y esa es, creo, lo que pretenden rechazar y cuestionar. Sin embargo, nosotros creemos que viene siendo confirmada esas hipótesis y esas tesis que levantó el informe de la Comisión de la Verdad con los nuevos acontecimientos de investigaciones de procesos judiciales que se vienen desarrollando a lo largo y ancho del país. Ok, yo entiendo el asunto, pero insisto un poco en esta pregunta para dejar este tema. ¿No habrá habido, lo pongo en condicional, de alguna manera, quizás no el fondo, pero sí la forma, la actitud de enfrentar esta etapa de la historia del país? ¿O era necesario en todo caso hacerlo de esa manera, como lo ha hecho, por ejemplo, APRODE durante todos estos últimos años? ¿Y qué decirle a esta mitad del país que piensa lo contrario que el Movimiento de Derechos Humanos? Bueno, yo creo que nuestra actuación ha sido firme en exigir la vigencia plena de los derechos para todos. Hemos asumido siempre también una posición de condena a los crímenes de terror cometidos por Sendero o el MRTA, y en buena hora que la justicia peruana haya logrado establecer sanciones ejemplares también, y por tanto no es que nosotros nos hayamos abstenido de... Eso es lo que se achaca siempre. Bueno, se achaca, pero desgraciadamente es interesante. Claro, porque ahora sí, cada vez que hay algún problema con la policía, etcétera, salen los pronunciamientos de la coordinadora, no me acuerdo de APRODE, pero ya se siente eso, pero antes también fue o frente al llamado de atención. No, esto se viene haciendo desde que se creó la coordinadora en el año 85, en determinadas circunstancias siempre nos hemos pronunciado cuando se han cometido asesinatos de dirigentes sociales, de dirigentes campesinos, de miembros de la Policía Nacional, ¿no?, por las acciones de Sendero o el MRTA.
Ahí está la historia de los pronunciamientos. Ahora, hay una cosa que yo le pediría a Francisco que nos pueda aclarar, porque siempre hay esta idea de que por qué las ONGs, o en fin, solo defienden a las personas que son afectadas por el Estado. Yo entiendo que ahí eso es parte de todo el enfoque de derechos humanos y que lo otro está en otro campo. ¿Por qué? Porque dicen, se cayeron los niños o murieron los niños en tal cuestión, ¿por qué no están ahí? O los policías en otra situación, ¿por qué no están ahí? El mandato que una institución como una ONG tiene está priorizado en los abusos del Estado, ¿es así? Es indudablemente la prioridad atender las violaciones que se cometen a los derechos humanos fundamentales por agentes estatales. ¿Por qué es la prioridad? ¿Por qué? Porque son los agentes del Estado los que fenomenalmente producen las violaciones. Ahora, otros grupos, otras instancias también transgreden derechos fundamentales a las personas y por tanto también se les denuncia, ¿no? Pero digamos, la defensa que asumimos es fundamentalmente de aquellos que son víctimas de agentes estatales, ¿no? Y eso es lo que se establece en el mandato establecido por los instrumentos que el Perú ha suscrito, la Declaración Universal, la Convención Americana de Derechos Humanos, son los instrumentos que dan sustento a la actuación de cualquier organismo de derechos humanos en el Perú, en Chile, en Argentina, en Colombia o en cualquier país del mundo. Ahora, ¿qué decir frente a estas acusaciones, ¿no?, que siempre salen de que estos organismos de derechos humanos tienen una ideología y coordinan con las ONGs, por ejemplo, y por eso sucede que tenemos que pagar indemnizaciones, etcétera? ¿Cómo aclarar ese punto para la ciudadanía? Bueno, en primer lugar, las organizaciones de derechos humanos actuamos en función de los compromisos y obligaciones que el Estado peruano ha suscrito de manera voluntaria. Eso es importantísimo. La Convención Americana, la Declaración Universal, la mirada y la observación y la actuación de la Comisión Interamericana, de la Corte, de los mecanismos de Naciones Unidas, las comisiones, los comités, los relatores especiales, todos los mecanismos. Justamente en marzo el Estado peruano tiene que presentar su examen periódico universal a Naciones Unidas. Y la sociedad civil seguramente presentaremos nuestro informe sombra, informe paralelo, en donde estarán nuestras recomendaciones y observaciones, lo que el Perú está pendiente de cumplir en relación a sus obligaciones. Entonces, eso es el marco en el que nos movemos, el marco de lo que el Perú de manera voluntaria ha reconocido, ha suscrito, ha firmado todos los instrumentos internacionales, todas las convenciones que lo obligan. Y por eso es que cuando hay algo que esté pendiente, exigimos al Estado que adecúe, por ejemplo, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional al Código Penal Interno peruano para que haya congruencia entre lo que el Perú se obliga cuando suscribe el Estatuto de Roma y cómo es que está establecidas sus códigos penales para aplicar esos estándares del Estatuto de Roma a nivel interno. Entonces, ese es el parámetro en el cual nos movemos. Ahora, otro asunto, y permítame hacerle las preguntas, creo que la ciudadanía merece, con un representante como usted, tener algunas cosas claras, ¿no? Entonces, lo que está casi detrás de este discurso, como el de Aguinaga o el de algunos medios de comunicación, es el cuestionamiento a que, y lo dicen, ayer lo ha dicho un columnista, ¿no?, yo los fusilaría a todos, los exsenderistas, senderistas, exemerititas. Entonces ahí viene la diferenciación entre, yo creo que todos los humanos tienen derechos independientemente de la situación que esté, y creo que tiene relación con Chavín de Huanta también, porque este señor lo hará. Entonces, ¿por qué también los terroristas, los senderistas, también son pasibles de los mismos derechos que ellos en algún momento o siempre no quisieron? Al margen de los crímenes que pueda haber perpetrado un subversivo, un terrorista o un criminal, todo ciudadano, por el hecho de serlo, tiene determinados derechos que le consagra un Estado, un gobierno. Y creo que es por ello que no podemos aceptar ni permitir que un agente estatal, una instancia gubernamental, responda a la barbarie que puedan cometer unos, Sendero o el MRTA, con barbarie desde el Estado, desde los agentes del Estado, desde la fuerza pública, desde la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas. Eso es inaceptable en un Estado civilizado, en un Estado democrático y de derecho. Que es lo que piden muchos, ¿no? Lamentablemente. Y por eso yo le preguntaba a Congresista Aguinaga hasta qué punto ellos podían repensarlo, pero parece que no lo quieren hacer. En relación a esta cuestión del Movadef, por ejemplo, ¿no?, este grupo que enarbola el pensamiento Gonzalo. Ahí ustedes como coordinadora nos hemos pronunciado claramente un comunicado señalando que es inadmisible que quien levanta la ideología
del marxismo-leninismo Pensamiento Gonzalo, que es una marxismo, ideología... leninismo, maoísmo, Pensamiento Gonzalo, que es una ideología de muerte, de crimen, de terror, pretenda, sustentada en esa ideología, ejercer derechos democráticos en una sociedad como la peruana. Y por tanto, es impensable que el jurado le pueda dar un reconocimiento a una organización que se sustenta en esos parámetros. Por otro lado, ellos levantan como única bandera la amnistía general y los llamados derechos fundamentales. Todos sabemos que Sendero Luminoso, cuando operaba y actuaba como tal, repudiaba de los derechos humanos, los rechazaba ideológicamente. Ellos hablaban de los llamados derechos del pueblo, pero jamás reconocían ni los derechos humanos ni el derecho internacional humanitario. Y ahora los piden. Y ahora pretenden, de manera encubierta, porque no son incapaces de asumir los principios y valores de los derechos humanos consagrados en los instrumentos internacionales. Hablan de derechos fundamentales, pero indudablemente que seguramente esas nociones de amnistía, de derechos fundamentales, también han tenido una confusión en muchos ciudadanos jóvenes que quizás de buena fe pueden haber incluso hasta dado su firma cuando escuchan defender amnistía o derechos fundamentales. Y lo último, hemos comenzado por el final, pero el tema era Fujimori, pero Fujimori se abre pues en un árbol inmenso de situaciones que nos afectan a todos. ¿Por qué no el indulto? Sí, yo creo que está claro que a lo largo de los distintos debates que se han dado desde el año pasado, a fin de año y ahora nuevamente con las declaraciones de García. Aparecen cada cierto tiempo. Sí, en primer lugar creo que García no tiene legitimidad para plantear el tema, ya que los indultos que él ha dado han sido indultos fraudulentos. Los de Crucillat, los del funcionario del CIS, ¿no? Son una muestra de esa forma fraudulenta de pretender dar indultos humanitarios. Creo que se equivoca además el señor Aguinaga cuando dice que el indulto humanitario no existe, que solamente existe el indulto. Justamente la ley peruana establece que el único indulto posible es el humanitario y cuando hay enfermedad terminal. Y es por eso que los últimos indultos, incluso uno que ha dado el presidente Humala recientemente, fue un preso común con cáncer terminal que salió a fallecer a su casa. Muy bien. Entonces eso está claro y así tiene que ser. Hemos tenido entonces las dos posiciones en relación a este tema por representantes claros de el Fujimorismo y del Movimiento de Derechos Humanos. Francisco Soberón, de APRODE. Francisco, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, esperamos que las cosas vayan bien para todos en el país. Muchas gracias. Gracias también.